Bueno, por tanto, pues recordamos esas obras de Norman Foster, el edificio 30 St. Mary Street en Londres, más conocido como el Pepinillo, de St. Glass en Londres, el Ayuntamiento de Londres, la sede del HSBC en Hong Kong. Bueno, luego otros edificios suyos, la Torre Hearst en Nueva York, donde además pues va a jugar precisamente con las formas del edificio, estrechando y ensanchando las partes, así por tanto la torre no tiene un aspecto puramente prismático. A la derecha, como una suerte de guiño a la cultura y al paisaje chino, tenéis el Guangxian Center de Shanghái, donde con esos elementos metálicos pues se crea el aspecto de las cañas de bambú. Foster también destaca como ingeniero y en Londres va a levantar un puente, o más bien habría que decir una pasarela peatonal, que debido de todos modos pues a la distancia que hay entre los dos puentes cercanos, pero también pues con la búsqueda de favorecer la accesibilidad, evitando la saturación del tráfico, pues idea este puente, pues que se denomina así, si no recuerdo mal, porque fue el primero que se levantó en el siglo XXI en la ciudad, que comunica las dos orillas del río. Aquí enfrente tenéis la Catedral de San Pablo, del otro lado está la Tate Modern. No más tarde en Nueva York. Bueno, luego ya, aunque ya lo hemos visto antes, aquí tenéis de todos modos pues el alzado de la fachada y diferentes plantas del edificio St. Mary X, bueno, o más conocido como el Pepinillo de Londres, donde además veis cómo incluso pues juega con el propio colorido del cristal, creando ese ritmo compositivo que le da, digamos, ese aspecto como de espiral que podría tener la disposición de esos elementos que crean esa red de triángulos con la alternancia de soportes metálicos y de vidrio. A todo ello hay que señalar también otra cosa: los rascacielos en la actualidad tienen su remate también acristalado, a diferencia de otros construidos con anterioridad y no tan antiguos. Eso se debe pues a la aparición de esos nuevos materiales, incluidos también los cristales de alta resistencia, que posibilitan que el edificio se pueda cristalar por completo. También hay que señalar que en la actualidad este tipo de edificios pues tienen un uso más diverso que el que tenían los rascacielos en su origen. Los rascacielos se empezaron a levantar como espacios destinados a la administración y dirección de empresas, eran lugares de oficina, pero con el tiempo no van a tener simplemente esa finalidad. Claro, la primera que se planteó, en aquellos, digamos, no tan grandes, era un uso residencial. En la actualidad el uso es más diverso y algo que viene a ser muy habitual. La planta superior o superiores se dedica a un uso turístico. Nos podemos encontrar con un establecimiento hostelero, que la gente simplemente suba a esa parte superior a disfrutar de las vistas de la ciudad. Con lo cual, pues,
esas plantas se utilizan a ese fin y no pues precisamente pues, como lugar de oficina. Bueno, acerca de la cúpula del Reichstag o del Bundestag, habría que decir mejor. El edificio en su origen es una construcción decimonónica, parlamento del siglo XIX, en estilo eclecticista, propio de la época, del cual pues cabe señalar que en 1933 fue incendiado. La cúpula se hundió, el edificio pues tuvo que ser reparado, pero también hay que tener en cuenta dos cosas. Berlín pues, sufrió una serie de bombardeos intensos y combates durante la Segunda Guerra Mundial y en las postrimerías de la misma, y luego el edificio perdió su uso en tiempos de la Alemania del Este. Cuando tuvo lugar la reunificación, el edificio volvió a ser el Parlamento alemán. Pero claro, había que rehabilitar el edificio y se ideó pues una manera, digamos, también pues, de cubrir la construcción, pero también, digamos, de abrir el espacio a la ciudadanía y a los visitantes. De ahí que Norman Foster pudiera desarrollar su propuesta. Él levanta una cúpula acristalada, digamos que el aspecto exterior no difiere, digamos, tanto de una cúpula realizada en piedra, al fin y al cabo no deja de ser más que un casquete semiesférico, en la cual pues observamos que hay líneas concéntricas y radiales. Al fin y al cabo, la cúpula de San Pedro del Vaticano tenía nervios en su interior y en el exterior. Pero, aparte de estar completamente acristalada, hay que señalar el hecho de que cuenta con dos rampas helicoidales que permiten subir a la parte superior y bajar por la misma. Al mismo tiempo que en el interior nos encontramos con esta suerte de forma de embudo, y desde la parte inferior de la misma podemos ver el interior del edificio, digamos que siendo, en cierto modo, partícipes de las actividades del Parlamento alemán. Todo ello, además, pues curiosamente sin tratar de romper con la estética en conjunto del edificio. Digamos que la cúpula, vista desde el exterior, no desde la azotea, no rompe significativamente la estética del Bundestag. Pero también, evidentemente, pues esto posibilita que desde el interior y el exterior de la cúpula se pueda, digamos, interactuar. Bueno, arquitectura española de la segunda mitad del siglo XX. Bueno. Bueno, ahí tenéis en imagen la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia, pues obra de que viene a ser el arquitecto español en la actualidad pues más
conocido internacionalmente, que es el más famoso, también el más polémico, que es Santiago Calatrava, y que sirve de todos modos también para señalar aquellos aspectos pues, propios de los cambios que han tenido lugar en los últimos años y que han posibilitado también pues, la realización de determinados edificios correspondientes a unas tipologías muy concretas. Y al fin y al cabo pues guarda relación y en parte con los sucesos que han tenido lugar en la actualidad más cercana. Bueno, hay que tener en cuenta que las ciudades españolas en los últimos años y especialmente a partir de 1986 han vivido pues, un proceso de renovación urbanística muy destacado. Digamos que en la segunda mitad del siglo XX las ciudades españolas crecieron mucho y de una manera muy acelerada, incluso pues, en zonas muy amplias de manera bastante desordenada. Luego, ya a partir de 1986, tuvo lugar un proceso de renovación en la cual pues, se dotaron a las ciudades de nuevas infraestructuras, pero también de nuevos espacios, destacando pues, también de manera muy significativa aquellos de uso sociocultural. La construcción de infraestructuras en España pues, vino a estar presente de una manera un tanto acelerada, no ya tanto por la reconstrucción del país tras la guerra civil, sino por la llegada de capitales extranjeros y el aumento del Producto Interior Bruto. Al fin y al cabo, pues lo que se realizó en aquella época pues, fueron proyectos que ya con anterioridad ya se habían proyectado, pero que no se pudieron emprender. Luego también pues, las circunstancias en muchas ocasiones pues, obligaron pues, a cometer dichas reformas y dichos cambios y dichas inversiones. Un ejemplo de ello es Valencia. En los años 50 pues, hubo lugar pues, una inundación en otoño. La situación fue catastrófica. El alcalde pues, de la ciudad por aquel entonces protestó de manera vehemente y las autoridades del régimen de Franco tomaron nota. ¿Qué es lo que hicieron en primer lugar? No, echar al alcalde. Luego, además, de todos modos, el cauce del río Turia fue desviado, aunque eso sí, pues las obras tardaron en concluir bastante tiempo. Finalizaron a inicios de los años 70. Pero claro, una vez desviado el río, ¿qué pasaba con ese espacio del antiguo cauce fluvial? Pues se piensa que tenía que ser un espacio que tenía que ser ganado para la ciudadanía. Y ya en los años 80 tuvo lugar pues, una primera intervención. ¿Quién realizó un primer proyecto? Pues Ricardo Bofill, en la cual pues, se ideaba diferentes espacios, también zonas ajardinadas muy amplias a lo largo de un espacio enorme. Pero el proyecto, digamos que quedó un tanto a medias. Y ya, pues, a finales de los 80, inicios de los 90, se empieza a pensar por parte del Ayuntamiento de Valencia, y en buena medida, pues, pensando que, claro, lo que se estaba haciendo en Sevilla, lo que se estaba haciendo en Barcelona, podía servir de ejemplo, pues, ¿por qué no llevar a cabo pues, un proyecto en el cual pues, se buscaran crear espacios relacionados con la difusión cultural y científica, pero también, digamos, renovar urbanísticamente pues, ese espacio que ya venía a coincidir pues, prácticamente con la desembocadura del río, no demasiado lejos de la zona del Grao,
Así que claro, pues se empieza a pensar en qué hacer en ese lugar y qué construcciones llevar a cabo. Finalmente, pues el proyecto irá a parar a las manos de Santiago Calatrava, que además pues había tenido ya, pues digamos, a inicios de los años 90, pues un importante reconocimiento, porque, entre otras cosas, ya había llevado a cabo construcciones precisamente para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y también en Sevilla durante la Exposición Universal. Claro, el proyecto iba a ser, digamos, todavía mayor del que finalmente ha sido. Todo ello pues empleando pues, unos enormes medios, también recurriendo a un presupuesto muy amplio y que pues, evidentemente pues, han tenido pues, consecuencias pues, más que significativas. Al fin y al cabo pues, estamos hablando de una construcción que buscaba los mismos fines que se pretendían en Bilbao cuando se levantó el Guggenheim de Bilbao. Pero claro, en el caso del Guggenheim estamos hablando de un edificio. Aquí estamos hablando no ya de varias construcciones, sino también de un complejo urbanístico destacado, que curiosamente no guarda mucha relación precisamente con esos espacios que fueron reformados urbanísticamente en el antiguo cauce. O sea, a mi juicio, yo pienso que literalmente se pasa de un parque, que no era realmente lo que había pensado Bofill para dicho lugar, a un área de un aspecto pues más bien futurista, donde predomina, digamos, ese color blanco que también en cierto modo pues, guarda relación pues, con el blanco, los colores del Mediterráneo, con las pinturas de Sorolla, etcétera, etcétera. Porque de todos modos también hay que tener en cuenta una cosa, ya lo abordaremos cuando veamos la obra de Calatrava. Hay que tener en cuenta de que él es arquitecto, pero también es ingeniero y además tiene una formación en Bellas Artes. Así que las soluciones, digamos, de ingeniería, pero también los aspectos estéticos están muy presentes en su arquitectura. Bueno, dicho esto, que parece pues, de todos modos como una suerte de resumen muy amplio de lo que vino a suceder en Valencia y en cierto modo un resumen de lo que ha venido a pasar en España desde 1939, pues vamos a ver de todas maneras que vino a tener lugar por aquel. Bueno, aquellos que estuvieron en clase el curso pasado, pues quizás recuerden lo que fue la arquitectura española en la década de 1930-1940. Bueno, primero hay que hablar, y aunque esto no lo recoja la diapositiva, de la situación de la arquitectura española en la primera mitad del siglo XX. Bueno, hay que tener en consideración de que en esas primeras décadas de dicho siglo nos vamos a encontrar con dos corrientes arquitectónicas. En primer lugar, el modernismo. El modernismo ya en la década de 1920, y aun teniendo en cuenta de que Gaudí seguía vivo, seguía trabajando en la Sagrada Familia, ya era un estilo, digamos, en desuso, pasado de moda. Se consideraba que era lujoso, ostentoso, y por si fuera poco, pues era, digamos, demasiado original. El gusto era más bien conservador y preferían, digamos, una arquitectura ligada a la tradición. Así que también venía a estar presente una arquitectura historicista. Los modelos propios del Mudéjar o del Renacimiento, incluso del Barroco, seguían estando presentes en la arquitectura española. Bueno, la situación empieza a cambiar en
en los años finales de dicha década y en la posterior, en la de 1930. Porque va a haber un grupo de arquitectos, los integrantes del llamado GATEPAC, que se van a interesar por aquellas corrientes internacionales que defienden un nuevo modelo de arquitectura más novedoso, más práctico y funcional. Es decir, que se van a inspirar en la arquitectura de Le Corbusier y en las propuestas de la Bauhaus. Esos arquitectos, entre los cuales vino a destacar Josep Lluís Sert, van a vincularse al movimiento moderno y por tanto no van a hacer ni edificios historicistas ni tampoco se van a inspirar en el modernismo. Claro, la guerra civil, digamos, va a suponer el final de este movimiento, de este grupo. No ya tanto por el hecho de que estos arquitectos hubieran podido apoyar al bando republicano o hubieran colaborado con las autoridades de la Segunda República en los años 30. Bueno, en el caso de Sert sí fue así, porque entre otras cosas construyó escuelas públicas en dicha década y luego durante la Guerra Civil levantó el pabellón español en la Exposición Universal de París. Así que claro, en 1939 pues él se encontró represaliado y apenas pudo trabajar en España hasta después de 1975. Pero de todos modos, independientemente de este hecho, había que señalar otra cosa, y es que la guerra civil supuso el triunfo del bando franquista y el régimen tenía unas intenciones con respecto al arte que iban a estar ligadas muy estrechamente a la propaganda. Bueno, siguiendo, digamos, algo que no era tan distinto de lo que había sucedido en la Italia fascista de Mussolini o en la Alemania nazi de Hitler, las nuevas autoridades lo que van a buscar es vincular el régimen con un supuesto pasado glorioso. Así que claro, si en la propaganda se loaban los tiempos de los reyes católicos, del emperador Carlos V, de Felipe II, cuando se vayan a levantar nuevos edificios, ¿en qué se van a inspirar? Pues también en modelos del pasado, y ya más en concreto con los modelos de Juan de Herrera. Va a aparecer así la llamada arquitectura neoescurialense. Bueno. Así que en los inicios del franquismo
Bueno, no deja de ser de todos modos curioso el desarrollo de esta arquitectura, pues con graves características propagandísticas en una época de grandes dificultades económicas. Existía pues unas grandes necesidades en aquel momento de, entre otras cosas, construir nuevos edificios y también levantar nuevas infraestructuras debido al grado de destrucción de la guerra. Así, por citar varios ejemplos, pues se había destrozado pues, gran parte de las infraestructuras de transporte, especialmente las ferroviarias. Ciudades como, bueno, localidades como Guernica, Brunete o Belchite, pues quedaron prácticamente arrasadas. Bueno, de hecho, Belchite pues está pues tal y como quedó tras los combates. Y importantes áreas de la propia Madrid pues sufrieron pues la dureza de los combates, como por ejemplo el caso de la ciudad universitaria, que quedó prácticamente arrasada y hubo que poner nuevamente en pie. Pero de todos modos pues se trataba de una época en la cual pues, los medios económicos con los que contaba el Estado eran más bien escasos, debido al aislamiento internacional del régimen. Es decir, que al grado de destrucción de la guerra se sumaba el hecho de que en las relaciones internacionales pues, el régimen franquista pues, fuera literalmente un apestado hasta el paso a la década de 1950. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos va a permitir, entre otras cosas, la llegada de capitales extranjeros, la inversión extranjera, y que por tanto esto posibilite un crecimiento económico que va a repercutir también pues, sobre el urbanismo, sobre las infraestructuras y sobre la construcción de edificios, posibilitando también al mismo tiempo pues, un cambio en el modelo constructivo. De todas maneras, hay que sumar otro hecho, y es que en base también a esas necesidades que exigían la construcción de nuevos edificios e infraestructuras, y el hecho de que hubiera que levantarlas rápido y de manera barata, pues va a hacer que haya un desarrollo del empleo del hormigón. Con lo cual va a haber algunos autores que van a explorar las posibilidades en el uso del mismo. Claro, se podría citar pues, como ejemplo pues, las obras de Fisac, de la Sota, también de Sáenz de Iza, pero pues, un ejemplo, digamos, temprano, nos lo vamos a encontrar en el hipódromo de la Zarzuela, cuando interviene en las cubiertas del mismo el arquitecto ingeniero Eduardo Torroja. Bueno, en este edificio ya de todas maneras nos vamos a encontrar con algo diferente de lo que hemos visto antes en la Universidad Laboral de Gijón. Y es que, claro,
Digamos que el régimen tenía que llevar a cabo pues, una propaganda intensa a su favor, dar, digamos, una imagen de esplendor o al menos pues, buscar una relación entre el franquismo y otras épocas del pasado. Pero claro, en el hipódromo de la Zarzuela, ¿quién acudía allí? Pues al fin y al cabo, pues lo que se venía a denominar como la gente de bien, bueno, personas pues al fin y al cabo bastante adineradas, relacionadas también estrechamente con el régimen, los que vendrían a ser los que en Estados Unidos denominan como el dinero viejo y el dinero nuevo. Dinero viejo en España por aquel entonces pues eran aquellos que formaban parte de la oligarquía agraria y financiera del momento, y el dinero nuevo pues eran aquellos que se habían enriquecido en aquella época con negocios pues, en fin, pues un tanto turbios. Al fin y al cabo, pues ni Bárcenas ni Coldo nacieron ayer. Bueno, chistes aparte. Al fin y al cabo, pues aquellos que acudían a las carreras de caballos, que siempre se han movido en un ambiente bastante elitista, pues al fin y al cabo pues no tenían, digamos, ningún interés en ver pues esas referencias pues, propagandísticas constantes que habían en otros espacios de Madrid. Así que claro, digamos que ahí los arquitectos que intervienen, incluido también Eduardo Torroja, que indirectamente estaba relacionado con el GATEPAC, pues podían innovar y emprender pues una estética, digamos, más moderna, explorando con las posibilidades del hormigón, diseñando por tanto pues esta cubierta de hormigón borada que da de todas maneras pues una sensación de ligereza pese a la naturaleza del material. También pues esto se contrapone a este otro edificio que la verdad es que no está tan lejos del que acabamos de ver en la actualidad, que es el llamado Escorial del Aire. El arquitecto Gutiérrez Soto evidentemente se va a inspirar de manera más que evidente en la obra de Juan de Herrera, aunque eso sí, también tenía que responder a las propias necesidades que tenía que cubrir este edificio, pese a la monumentalidad o incluso pues, colosalismo de algunas partes del edificio. El ministerio tenía que cumplir con esas características, digamos, propias de un edificio de dicha naturaleza. Así que, claro, la ordenación de los espacios interiores también pues, vienen a responder a criterios prácticos y funcionales, pero eso sí, de cara al exterior, digamos que esto no es visible. Todo ello pues teniendo en cuenta la propia ordenación del espacio urbano que se encuentra alrededor, con edificios de viviendas con un aspecto no tan distinto del Ministerio del Aire. Bueno, en la actualidad, cuartel general del aire y del espacio, vinculado al Ministerio de Defensa. Bueno, sirva de todos modos como ejemplo de construcciones vinculadas al estilo neoscurialense, estas dos, ahora veremos también una tercera, aunque de todas maneras pues hay muestras de ello en muchos lugares en España. De hecho, pues muchos cuarteles que se levantan durante el franquismo corresponden precisamente a esos modelos.
al mismo tiempo, desde finales de la década de 1950, o ya, digamos, tratando de ser ya especialmente concretos, pues a partir de 1959, es decir, desde el primer plan económico de estabilización, hay que señalar que el desarrollo de nuevas actividades económicas especialmente los servicios financieros y de dirección de empresas, que exigían, pues, entre otras cosas, la construcción de edificios y oficinas y, por tanto, sentando las bases de la construcción de los primeros rascacielos en España. Pero también el desarrollo del turismo y el desarrollo de la industria en diferentes ciudades españolas, pues va a impulsar la construcción de edificios. El impulso al sector de la construcción va a llevar también a otra cosa, que es al desarrollo de nuevas tipologías. Bueno, pues, ¿qué cabe citar? Bueno, pues teniendo como precedente este edificio, pues a partir, pues desde finales de la década desde la década de 1950, pues van a aparecer los primeros rascacielos en España, siendo además Madrid el primer lugar donde se edifican edificios de dicha naturaleza. Pero también van a aparecer las viviendas sociales. ¿Por qué vienen a caracterizarse? Bueno, pues se trataría de edificios de viviendas construidos de manera básica debido al crecimiento de las ciudades. Hay que tener en cuenta que en el franquismo vinieron a sucederse dos hechos. En primer lugar, hay que señalar el traslado de la población rural a otras áreas rurales. Bueno, ¿y esto cómo se come? Que haya unos movimientos, digamos, relativamente grandes de gente que va de un espacio rural a otro espacio rural, cuando, digamos, lo lógico nos iba a parecer más bien que la gente se fuese a vivir desde un pueblo a la ciudad. Bueno, pues se debió, pues, a las denominadas como políticas de colonial, que llevó a la fundación de nuevas localidades, como por ejemplo aquellas que pudieran haberse fundado por la extensión de nuevos cultivos y la creación de pantanos. Al fin y al cabo, pues cuando se creaba un pantano, ¿qué era lo que pasaba? Pues que el terreno se inundaba. Junto a los ríos había localidades y por tanto la población tenía que ser desplazada.
eso pues dio pie, aunque no es la única causa, a que aparecieran pues numerosas localidades que tenían pues prácticamente todas ellas como Latiguillo el sobrenombre del caudillo. De todos modos, digamos que esta política tuvo un recorrido pues, un tanto corto en el tiempo, aunque curiosamente permitirá a ciertos arquitectos explorar pues, ciertas posibilidades en materia de urbanismo e intentando llevar a cabo pues, prácticas vinculadas a las ideas que tenían ellos concebidos sobre las viviendas unifamiliares y el espacio urbano a una escala, digamos, un tanto reducida. Bueno, eso por una parte. Pero luego, por otro lado, estarían aquellas viviendas sociales que se crean en las ciudades, que venían a responder a una necesidad, digamos, imperiosa. Llegaron a las ciudades, incluido también Madrid y Barcelona, en un proceso, digamos, relativamente corto de tiempo, una cantidad ingente de personas procedentes del campo, en búsqueda de trabajo. Al fin y al cabo, cada vez hacía falta menos gente para trabajar en el campo y había cada vez más puestos de empleo en las ciudades. Pero claro, la gente se trasladó a dichos lugares y no había suficientes viviendas para todos, con lo cual, pues en muchas ocasiones fueron apareciendo barrios de chabolas que dieron origen a barrios improvisados. Incluso pues, en algunas áreas de Madrid y de Barcelona, que todavía se encuentran en la periferia, pues en su origen, no hace tantos años, pues en realidad eran auténticos poblados chabolistas. Ante ese hecho, las autoridades del franquismo, y en buena medida ya os podéis imaginar que para evitar un estallido social, pues emprenden la construcción de viviendas de manera rápida y claro, pues eso, pues evidentemente ya os podéis imaginar a que dio pie a un crecimiento pues un tanto desordenado, a que las viviendas tuvieran también deficiencias, pero de todos modos, aún así, pues estos vinieron a condicionar el paisaje urbano. Con el paso del tiempo, digamos que el crecimiento urbano ha sido más ordenado y también pues, planificando más otros aspectos. Pero evidentemente las circunstancias fueron bastante distintas. Los ayuntamientos disponían de menos medios económicos, la colaboración entre administraciones públicas y empresas privadas era digamos más opaca. Y luego además también hay que señalar una cosa, y esto viene a ser algo común desde los años 60 hasta todavía en la actualidad. A diferencia de otros países occidentales, como podría ser el caso de Francia, Alemania, Reino Unido, el sector de la construcción ha tenido siempre un peso económico muy destacado en España. Ha sido un motor económico, cuando en realidad en otros países viene a ser un reflejo de la actividad económica. Es decir, digamos que en otros países, si el Producto Interior Bruto sube, las actividades constructivas también lo hacen. Si el Producto Interior Bruto está en recesión, estas decaen, tanto por iniciativa privada como por iniciativa pública. Sin embargo, en España, digamos, esto ha tenido siempre un efecto, digamos, multiplicador desde los años 60, que viene a lugar pues, precisamente por el crecimiento de las ciudades, por el desarrollo del turismo, por la creación de nuevas infraestructuras, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que algunas de las grandes fortunas de España guardan relación con el sector de la construcción. Esto es inimaginable en otros países. Ni más ni menos. Cuando alguien piensa en Donald Trump, el futuro presidente de los Estados Unidos, y que anteriormente lo había sido, pues piensa en alguien que es multimillonario
multimillonario, pero Donald Trump no se encuentra entre las 10 fortunas o incluso entre las 25 mayores fortunas de los Estados Unidos. Estaríamos hablando de empresarios de otra naturaleza. En España sí que estaríamos pensando eso, con empresarios que sí que cuentan con algunas de las grandes fortunas de España, como Florentino Pérez, Villamil en su momento, los del grupo Entre Canales, etcétera, etcétera. La famosa Koplovich. Bueno, habiendo citado esto, pues naturalmente que esto va a repercutir en el propio espacio urbano y, entre otras cosas, pues va a propiciar la aparición de los primeros rascacielos, siendo el predecesor de todos ellos el edificio Telefónica, que en su momento era el más alto en Madrid. Claro, ha sido desplazado hace ya mucho tiempo. El edificio se levanta en la década de 1920. Y no es casualidad porque, digamos que en un periodo de tiempo un tanto reducido, en España se vio un proceso que luego en la denominada como época del desarrollismo, con respecto a las inversiones públicas, también en infraestructuras, pues vino a tener lugar en ese momento. En tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, y antes de que tuviera lugar el crack de la bolsa de Wall Street, se llevaron a cabo inversiones públicas, se levantaron grandes proyectos que de todas maneras sobrecargaron las cuentas del Estado, y esto hizo que se levantara este edificio para la empresa estatal que tenía el monopolio de las telecomunicaciones telefónicas en aquel momento. Claro, el autor, Cárdenas Pastor, de todas maneras, estaba vinculado también con el GATEPAC, pero claro, al ser un encargo público, también digamos que tenía que jugar con las autoridades. Así que claro, emplea el hormigón, recurre a los nuevos sistemas constructivos, pero le da una apariencia exterior que busca de todos modos relacionarlo con algunas construcciones del barroco madrileño del siglo XVIII. Claro, luego además este edificio, pues curiosamente en tiempos de la Guerra Civil, siendo un objetivo estratégico, sobrevivió. ¿Cómo es posible? Bueno, pues por la importancia sí mismo que tenía. Durante los combates de la guerra este era un puesto de información, un puesto de observación muy destacado. Sin embargo, el ejército de Franco no lo bombardeó, porque consideraba que el destrozo que podía causar iba a ser inmenso, y al fin y al cabo pues se quería preservar para el futuro. Así que claro, sobre el edificio de la Telefónica no cayeron bombas. Otra cosa es que no la materiales en los aviones, aun sabiendo que desde allí estaban los puestos de observación para la artillería del ejército republicano. Bueno, digamos que este va a ser el predecesor de los rascacielos madrileños que nos vamos a encontrar en el Paseo de la Castellana, ya sean los del complejo Azca o ya sean los que se encuentran junto a la estación de Chamartín. Claro, de una altura mayor relacionado con esa estética neoescurialense, nos encontramos con el edificio España. Que ya de todos modos en su construcción, en su inicio, ya contemplaba el hecho de que se convirtiera también en un edificio residencial. En la actualidad pues también alberga un hotel. Al fin y al cabo pues también guardaba relación con el espacio en el que se encontraba. El edificio está en la plaza del mismo nombre, ya en uno de los extremos de la Gran Vía,
Y claro, si bien la calle se ordena urbanísticamente en la década de 1910, los edificios no se van construyendo todos el mismo año, se van levantando edificios que de todas maneras pues venían a reflejar pues las corrientes arquitectónicas que venían a estar en vigor en España en esa década, en la de 1920, en la de 1940, 1950, todavía en la de 1960. Bueno, bueno, este hecho, ya pues digamos dentro del denominado como segundo franquismo, desde ese momento a la realización de obras que guardaban, pues digamos, más relación con las tendencias internacionales que había en ese momento, es decir, las propuestas del racionalismo y también del organicismo. En parte también porque en el régimen de Franco la situación fue cambiando. En las décadas de 1940 y todavía en la de 1950, la arquitectura era vista como un vehículo de propaganda a favor del régimen. En la década de 1960 también, pero de una manera distinta. Digamos que el régimen lo que quería era quitarse esa pátina que lo vinculaba a los regímenes totalitarios del periodo de entreguerras y quería dar una apariencia de modernidad. Así que claro, los edificios no podían hacer referencia en tal caso a los tiempos de Felipe II y de Juan de Herrera. Tenían que parecer modernos, que se pareciesen a lo que se estaba construyendo por aquel entonces en Europa o en Estados Unidos. Era prácticamente lo mismo que lo que os había comentado yo con el ejemplo de los autores del grupo El Paso. Al fin y al cabo, saltaron a la fama, su obra empezó a ser conocida, obtuvieron cierto reconocimiento. ¿Por qué? Bueno, pues porque al régimen también le interesaba que hubiera unos artistas modernos, vanguardistas, que desarrollaban su obra en España y que no se dedicaban a hacer retratos como los que pintaba, pues por ejemplo, Zuluaga. Ese es de mi pueblo. El de Eibar. Zuluaga es de Eibar. Bueno, dentro de los arquitectos que empiezan a desarrollar una obra, que empiezan a alejarse de esos modelos y que se acercan a la modernidad, buscando soluciones más innovadoras y que respondan a las nuevas necesidades, van a destacar dos. Miguel Fisac y Francisco Javier Sáenz de Oreja.
Bueno, en el caso de uno y de otro, las circunstancias en las que se movieron fueron, digamos, un tanto distintas. Digamos que en la década de 1940, incluso la de 1950, pues quizá podía haber gozado de las bazas para haber recibido encargos importantes por parte del gobierno, pero digamos que él tiene una especie de caída en desgracia. En vez de haber construido pues grandes edificios para grandes empresas o haber levantado por ejemplo, pues sedes ministeriales o recibido pues encargos destacados por parte del gobierno, literalmente pues se tiene que buscar la vida. Va realizando construcciones por diferentes lugares de España y de hecho pues en Valladolid hay dos edificios suyos, uno de ellos es este, el Instituto Núñez de Arce. El colegio del apostolado de los dominicos. Bueno, ahora de todas maneras le busca. Bueno, ¿a qué se debió él? Bueno, hay que tener en cuenta de que él tiene una formación como arquitecto que durante la Guerra Civil se ve interrumpida. La concluye tras 1939 y empieza a trabajar. Estaba por aquel entonces pues, vinculado al Opus Dei, pero en la década de 1950 se desvincula. Aparentemente en buenos términos, pero de todas maneras, pues cuando precisamente los llamados tecnócratas, es decir, aquellas personas vinculadas al Opus Dei empiezan a ocupar pues, cargos de responsabilidad en el gobierno y en la administración, pues digamos que esto no se ve, digamos, en consecuencia con su obra. Digamos que la inquina que Fischer pensaba o sentía que él tenía, pues llegó a ir incluso más allá de lo que él hubiera, digamos, imaginado. Bueno, su obra de todas maneras se había iniciado en esos planteamientos historicistas, pero con el paso del tiempo, y aunque no renuncia al uso de materiales tradicionales como el ladrillo o la piedra de mampostería, va a explorar las posibilidades del hormigón armado. Así que incluso pues, va a compartir planteamientos propios del brutalismo arquitectónico. Fruto precisamente de esa exploración de las posibilidades del hormigón armado combinado con el uso del cristal lo tenemos en los laboratorios Harvard de Madrid. Bueno, se trata de un edificio desaparecido. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues una historia pues bastante lamentable a mi juicio, porque nosotros cuando pensamos en España de edificios que han desaparecido, estamos pensando en construcciones de la Edad Media como castillos o antiguos monasterios que quedaron abandonados y que se han ido viniendo abajo poco a poco. Pero edificios más actuales que tendrían 100 años o incluso menos han ido desapareciendo con una facilidad mucho mayor por la falta de declaración como bien de interés cultural, por la pérdida de uso, por la desaparición de las empresas o el traslado de la actividad de las mismas a otros lugares, etcétera, etcétera. Ya más concretamente en el caso de este edificio, pues los laboratorios Harvard cesaron su actividad y dentro de ese proceso, digamos también de renovación urbana de Madrid, pues lo que se determinó fue el derribo del edificio. Por aquel entonces el alcalde era Álvarez del Manzano, vinculado al Opus Dei. Y los técnicos municipales dieron el visto bueno, no sin polémicas, y evidentemente con un considerable enfado por parte del arquitecto.
ante el rechazo popular y las insistentes quejas, la propuesta del ayuntamiento fue la de replicar el edificio, lo cual enfureció a FISAC todavía más. Y el caso es que, evidentemente, pues lo que vino a ser pues una de las obras maestras de FISAC, pues acabó sucumbiendo a la piqueta. Y viene a ser, lamentablemente, el edificio en Madrid más conocido de entre los que han desaparecido. Bueno, luego ya también, pues como otro ejemplo de construcción de FISAC, tenéis la iglesia del Pilar en Canfranc, en la cual, pues curiosamente, lo que busca es vincular la construcción con el medio natural. De ahí que recurriese a la piedra como material de construcción. De hecho, pues en este caso pues, se iba a aproximar más a los fundamentos de la arquitectura organicista frente al Instituto Núñez de Arce. Viendo esas formas prismáticas, pues ya estamos pensando en esas construcciones pues, propias de Walter Gropius y de la Bauhaus. Luego además, que sí, que ya te he oído lo que te parece el edificio. Bueno, de todos modos, el Instituto Núñez de Arce, pues teniendo la consideración como edificio que tiene, pues el exterior pues sigue conservando pues, el aspecto original del mismo. Luego ya en el interior pues ha tenido algunas modificaciones, pues entre otras cosas pues, para dotarle de más algas. Pero que de todas maneras venía a responder a un hecho muy simple. El edificio se levantó en los años 60. Se daba la circunstancia de que la ciudad estaba creciendo. Cada vez había más estudiantes que querían matricularse en lo que se denominaba como la segunda enseñanza, pues ahora estudios de bachillerato. Así que claro, se levantó un segundo instituto público. Existía ya con anterioridad el Instituto Zorrilla, que no queda, digamos, muy lejos de este otro. Pero este se hizo para chicas, ¿no? No, en el Zorrilla era eran chicos y chicas. Estarían en obras separadas, más que tener un edificio para uno. Pero ese en principio eran chicas nada más. Era femenino, Pero bueno, ya eso, Eso ya la verdad es que no lo sé muy bien. A mí me había comentado de que se separaban a los chicos de las chicas. No, cuando estudiaba ahí estaba Era femenino. Cuando empezó era femenino solo. Ni siquiera entraban por la Bueno. No podían entrar a la casa. Bueno, aparte de los laboratorios Horvath, en Madrid, la otra obra maestra de Miguel Fisac es la iglesia de San Pedro Mártir de Alcobendas. Bueno, para ello, de todas maneras, pues vamos a observar otra obra suya que nos permite, de todas maneras, abordar la concepción que tenía él de este edificio religioso.
Bueno, aquí tenéis por un lado el exterior del edificio, donde de todas maneras, aunque emplea el ladrillo, pues idea una marquesina porticada con hormigón, con ese aspecto ondulado que de todas maneras nos puede recordar a la cubierta del hipódromo de la Zarzuela. Fisac de todas maneras pues fue también uno de los autores que mejor supo explorar las posibilidades del hormigón armado. Ya en cuanto al interior del edificio, pues contemplaba también el uso de vidrieras para iluminar el interior, al tiempo también que utiliza pues una cubierta válida en dicho espacio. Bueno. Se dice que Fisac llegó a decir que Valladolid tenía su peor y su mejor obra, refiriéndose como peor al niño de arte y la mejor al colegio de los dominicos. Bueno, eso ya lo sé. Sí que era una persona bastante crítica con su obra, porque también en muchas ocasiones pensaba que no había dispuesto de medios suficientes como para poder llevar a cabo lo que él realmente quería hacer. Con lo cual, pues digamos que él tiene mucha obra, pero, o al menos él era lo que se consideraba que era muy irregular. Bueno, no es el caso de la iglesia de San Pedro Mártir. Ahí veis de todas maneras pues este campanario destacado, también pues, con esa evidente referencia al pasado. Pero de todas maneras quería que atendierais a la planta. En vez de ver una única nave para dicho espacio, como hemos visto antes, ahí hay algo que a lo mejor os puede llamar la atención, y es que por esa forma, semejante a la de los teatros, podéis estar pensando que más que una iglesia estaríamos delante de un auditorio. Bueno, nuevamente pues viene a utilizar este espacio porticado, donde emplea el hormigón, pero él fundamentalmente va a utilizar el ladrillo. Se va a inspirar también en las celosías medievales, con lo cual el interior que nos vamos a encontrar es este. Piensa de todos modos pues en la visibilidad del espacio, también pues para dotarlo de calidez, de un acogimiento pues un tanto místico, recurriendo a este entramado semejante a las celosías, pero también a las propias cubiertas de las vidrieras medievales, como podéis observar ahí, pero desde luego que con un planteamiento, digamos, más moderno, más actual. Hay que considerar también un hecho destacado. Ya os había mencionado un hecho en relación con el franquismo. Había, digamos, pues unas enormes necesidades materiales a la hora de construir nuevos edificios, porque claro, de destrucción tras la guerra. También el crecimiento económico pues posibilita que esto tenga aún más continuidad en el tiempo. Pero claro, hay que señalar la estrecha relación entre la Iglesia y el régimen, con lo cual se van a levantar nuevos edificios religiosos. En unas ocasiones, porque claro, había iglesias que habían sido destruidas. En otras ocasiones también había que levantar nuevos edificios religiosos en aquellas zonas que se expanden. Al fin y al cabo, pues Alcobendas, ya os podéis imaginar cómo era, digamos, en el siglo XIX, como es en la actualidad, una ciudad dormitorio en las proximidades de Madrid. Y a todo ello había que sumar otro hecho, y es que, aunque ya existiera un edificio en pie, aunque se tratase de localidades que ya estaban pobladas y que no iban a crecer especialmente en cuanto a su número de habitantes, pues allí también se van a levantar, se van a edificar nuevos edificios religiosos. Y esto también va a guardar relación con lo que vamos a ver con esa iglesia.
Así, por ejemplo, ¿qué nuevos edificios religiosos se levantan en esa época, durante el franquismo? Pues, por ejemplo, la Basílica del Rocío. La Basílica del Rocío no es un edificio del siglo XVIII, del siglo XVII. Había una iglesia anterior. Se levanta una nueva, más grande. Pero no es un edificio como este. Yo no sé si habéis estado... Sí. ¿Alguien ahí? No. Claro, pues alguien ve un edificio así y está pensando pues una construcción de barroco andaluz y no en un edificio que se levanta pues mediados de la década de 1950. Ni idea. Así, pero a ver, prefiero ni saber. Claro, de todos modos eso no quiere decir que no se reaprovechen elementos de la construcción anterior. El tablo, la famosa reja. Y lo que está afuera, las velas, todo eso. Bueno, pues esto guarda relación con la obra de Sancho Isa. Bueno, el próximo día en clase ya veremos un documental sobre él. En el caso de Sancho Isa sí que nos encontramos a alguien con una vocación, digamos, renovadora y también innovadora desde sus inicios. Bueno, la guerra civil pues viene a interrumpir su formación como arquitecto, pero de todas maneras, ya en la década de los 40, él puede trasladarse un año fuera de España, empieza a trabajar como profesor de arquitectura en Madrid, al tiempo que empieza a desarrollar proyectos. Allá por 1950 pues va a recibir un encargo que le va a cambiar la vida, literalmente le va a poner en el mapa, y es la construcción de la iglesia del santuario de Nuestra Señora de Aránzazu. Ahí había pasado pues algo parecido a lo que se ve en el Rocío. Se piensa que es mejor construir un templo nuevo, digamos más moderno. En este caso sí que nos vamos a encontrar pues con la intervención de dos autores pues vinculados a la vanguardia. Por un lado Sancho Isa y por otro lado el escritor Jorge de Oteiza, que sirve, digamos, como de mentor del arquitecto, es, digamos, el que le encarrila a llevar a cabo una propuesta diferente que no estuviera vinculada a la arquitectura neoescurialense. A lo largo de su obra, Sancho Isa se interesó por cuestiones relacionadas con el urbanismo y por las nuevas necesidades sociales. De ahí que en su obra esté presente la construcción de viviendas residenciales, incluidas también las consideradas de protección oficial, también edificios de apartamentos y la construcción de edificios de uso empresarial y destinados a la dirección de empresas. Así que, al santuario de Nuestra Señora de Aránzazu, en la provincia de Guipúzcoa, pues hay que sumar 2 edificios de viviendas. Por un lado, el denominado
como el ruedo de la M30. Ya veremos de todas maneras pues, una referencia a los aspectos polémicos del edificio. Ahí ya veréis en el documental cómo el arquitecto debate no precisamente de manera tranquila con los vecinos y propietarios. Y el edificio, torres blancas, también en Madrid. Bueno, el ruedo de la M30 le veis ahí en imagen. Otros edificios suyos serían el edificio BBVA en Madrid, uno de los rascacielos del complejo Azca en el Paseo de la Castellana, el Palacio de Festivales de Santander, una de sus últimas obras y donde se aproxima más bien a los principios de la arquitectura posmoderna. De hecho, pues hay referencias a estilos del pasado, busca los juegos de color, el cromatismo en la obra. Y aquí pues tenéis ya otro edificio, la Torreciana, en Sevilla. Al fin y al cabo, pues al igual que en Barcelona, en tiempos de la Exposición Universal, la regeneración urbana también condujo a la construcción de nuevos edificios. Intervino en este caso el autor de ascendencia navarra. Bueno, el que viene a ser considerado de todos modos su obra maestra es el edificio Torres Blancas de Madrid. Ahí se va a aproximar a los principios de la arquitectura organicista, buscando, pues, entre otras cosas, pues, el confort y la habitabilidad del espacio, buscando también la relación con el exterior del edificio, tratando de que contara a su vez con espacios ajardinados, aún siendo una construcción en altura, y que de todas maneras pues también presenta problemas, al igual que presentó problemas el ruedo de la M30. Bueno, ¿por qué? Bueno, pues él diseña los apartamentos empleando líneas curvas en la planta. Claro, eliminar las esquinas, digamos que da un mayor confort y, ¿por qué no decirlo? Pues permite pasar mejor el aspirador. Pero eso también presenta un problema. Y es que, claro, ¿qué pasa con los muebles? Porque la casa no tiene esquinas, pero los muebles sí. Así que, claro, pues ya eso supone un problema para los inquilinos. Pierden espacio en el interior, tienen que pensar en el ordenamiento de los mismos. Ya podéis pensar, alguien que en el salón de su casa, el sofá lo le va a tener que poner en medio, no le va a poder pegar a la pared. Bueno, cuestiones que de todas maneras pues son un tanto ajenas a los arquitectos, porque al fin y al cabo también cuestiones relacionadas con el diseño se pueden solventar. Hay arquitectos que también son diseñadores y se han interesado por el diseño industrial, tratando pues también de responder a esos posibles problemas. Pero claro, no siempre es el caso. No es el diseño de una vivienda para una persona, sino para muchas personas. Aunque de todas maneras fue un proyecto que no fue el que finalmente se llevó a cabo, porque la idea era construir 2 torres, y no solamente una. Bueno, y ya con esto pues lo vamos a dejar por hoy, seguimos la semana que viene.